ya con contenidos específicos que se daban, ahora no, se priorizaron ya en cuanto a la prueba de transición, es decir, donde se va a destacar tanto las habilidades lectoras, como les comentaba, y también reforzar algunos contenidos generales que les va a ayudar como herramienta, ¿cierto?, para obtener un buen puntaje. La unidad 2 corresponde a construir interpretaciones literarias colaborativas, es decir, vamos a analizar textos, si nosotros sabemos que los textos no solamente constan de una interpretación, sino que de muchas interpretaciones, ya tiene diferentes puntos de vista y que nos va a servir, ¿cierto?, para destacar cosas importantes en él, ver su estructura, cómo está constituido, y a partir de eso vamos a construir un sinfín de interpretaciones. Entonces hay que tener claro que los textos no hay que quedarse con una sola interpretación. Los textos están, tanto literarios como no literarios, siempre están escritos con un trasfondo, ya donde se puede sacar a partir de él diferentes interpretaciones. Y eso es lo que vamos a aprender a partir de la clase de hoy día y las que vienen. Y así vamos a ir combinando técnicas de estudio, ya para que ustedes tengan un buen puntaje a fin de año o al principio del próximo año donde se realice la prueba. Vamos a analizar en esta clase diferentes textos, ya, para construir interpretaciones. Entonces ahí tenemos los objetivos de esta unidad y de la clase, que corresponde a proponer distintas interpretaciones para una obra literaria a partir de criterios de la siguiente manera. Vamos a analizar en los textos perspectiva de los personajes, creencias, valores, contextos. ¿Para qué? Para obtener estas distintas interpretaciones. Vamos a dialogar argumentativamente, es decir, vamos a entregar opiniones, pareceres de ustedes, quizás opino tal cosa de este texto. Por eso también vamos a trabajar con el chat, ¿ya? Porque muchos no tienen un poquito habilitado lo que tiene que ver con el audio, pero vamos a trabajar con el chat, así que dudas durante la clase voy a estar pendiente, ¿ya? También voy a preguntar opiniones sobre los textos y sobre todo en esta clase, por lo tanto vamos a trabajar con el chat el día de hoy. Antes de empezar propiamente tal, si nosotros hablamos de interpretaciones, los textos también son imágenes, también tiene que ver con las ideas que se expresan, ¿ya? Por ejemplo, una imagen puede tener varias interpretaciones según lo que tú piensas. Si nosotros vemos ahí, voy a preguntar en el chat, ¿qué ven? ¿Qué ven en esa imagen? Un conejo y un pato. Ya, es decir, tenemos a partir de esa imagen dos interpretaciones. Y eso es lo que pasa con los textos. Vamos a ver si se cambia ahí, que se demora un poco con el internet. ¿Ya? La velocidad. Vamos a ver. ¿Ya? Ahí, ¿qué vemos? ¿Alguien se puede responder con el audio o el chat? ¿Ya? ¿Qué vemos ahí? Una persona que se ve de frente y de perfil. ¿Ya? Estamos entonces, ¿para qué hago este ejercicio? Porque cuando nosotros analizamos textos, tenemos que tener diferentes habilidades mentales para poder decir que en partes del texto hay, por ejemplo, palabras que tienen un lenguaje específico que nos van a identificar otros significados, más de un significado. Y esa es la habilidad que nosotros al final tenemos que tener, ¿ya? Por ejemplo, la siguiente imagen, ¿qué muestra? Una rana. ¿Una qué? Un caballo. Un caballo y una Una rana, ya. Ahí, ¿qué muestra? Hay dos imágenes ahí. Una muñeca rara. ¿Ya? ¿Pero la silueta en general? Yo veo la silueta de una mujer
como vista desde atrás. ¿Ya? Y hay otra silueta. También una mujer mayor, de perfil. Sí, de perfil. Ahí tenemos la nariz, ahí tenemos quizás una verruga, sigo con la nariz, ahí está el ojo, ahí está la boca y ahí está la pera. Veo que fueron tan rápidos, yo estuve harto tiempo tratando de buscar la mujer ahí mayor, pero entonces, a lo que voy. Lo que corresponde a estas imágenes, ¿y para qué los puse ahora? Porque los textos, como dije anteriormente y lo vuelvo a reiterar, tienen más de una interpretación y eso tiene que ver con una habilidad mental que nosotros tenemos que ir siempre reforzando, no quedarnos con lo que dice el texto en la primera impresión, en la primera lectura. Hay que ir más allá. ¿Y cómo vamos a ir más allá? Siguiendo estos pasos que yo ahí estructuré y que nos va a servir ahora para analizar 3 pequeños microcuentos, ¿cierto? Que yo puse a continuación de esta materia. Puse 3 tipos de microcuentos que los vamos a analizar con esta estrategia, ¿ya? Por eso dice ahí, estrategia lectora. Lo que vamos a hacer entonces hoy día es aplicar esta estrategia para obtener diferentes interpretaciones de un texto, ¿ya? Es decir, un texto puede tener más de una interpretación. ¿Cómo construir interpretaciones de un texto literario? Primero, ¿qué tengo que hacer? Voy a leer el texto en general y primero voy a destacar de qué me habla el texto, ¿ya? Después decir, ¿qué punto de vista tienen los personajes? ¿Cuántos personajes hay? ¿Dónde se desarrolla el contexto? A lo mejor me va a dar una idea, alguna creencia, una ideología, me habla de la vida del ser humano, me habla de una reflexión, me habla sobre la muerte, me habla sobre el amor, me habla sobre el existencialismo, me habla sobre un punto en específico del sentimiento del ser humano. Entonces hay que preguntarse eso. ¿Cómo llego a eso? Primero voy a localizar. Cuando yo hablo de localizar o identificar, es lo que ustedes hacen siempre en subrayar, ¿ya? Por ejemplo, vamos a subrayar en el texto, y esa es la actividad que ustedes van a hacer al final, y que me lo van a mandar hasta el día domingo, ¿ya? En un pequeño texto. Van a identificar en cada texto todas aquellas palabras que ustedes consideren que tiene un segundo significado, ¿ya? Un significado connotativo figurativo, ¿ya? Y aquel concepto, ¿ya? Que nos va a servir para entender el tema en general. Entonces, ¿qué vamos a subrayar primeramente? Todos aquellos conceptos o oraciones, o quizás acciones del personaje, o quizás me están hablando alguna descripción, que ustedes creen que tiene un segundo significado, ¿ya? Y eso nos va a ayudar para llegar a la tarea final, que es una interpretación distinta. Después vamos a analizar. Analizar quiere decir construir, generar una idea en general, ¿ya? Cómo esa elección de la palabra específica da forma al significado y al tono. Como por ejemplo, vamos a leer el texto que ustedes van a leer, ¿ya? Esta mujer habla de que hay muchas personas, ¿cierto?, que caminan a lo largo de la sociedad y que tienen una vida tan rutinaria, ¿ya?, que no se preguntan por la vida en general. Por ejemplo, va a desarrollar un texto muy descriptivo donde me dice, esta mujer camina por la calle, se toma su té, mira el celular. Entonces, hay tanta descripción que tiene un objetivo, ¿ya? Entonces usted va a marcar todas las descripciones y a lo mejor dentro de una descripción me va a decir, aquí me habla sobre la monotonía de la vida. En esta palabra me habla quizás una reflexión del ser humano. Entonces, la estrategia es primeramente inicial, y es el trabajo que cuesta, porque a la primera no resulta, por eso hay que trabajar esta clase y todas las clases que vienen. Vamos a subrayar en estos textos, tanto literarios o no literarios, vamos a subrayar todas aquellas palabras que yo considero como lector de esa lectura, ¿cierto?, que nos va a servir para buscar un segundo significado. También cuando estemos leyendo el texto, es importante, para buscar otra interpretación, preguntarnos sobre el tiempo. ¿Cómo está contada la historia? ¿De manera de un inicio, un desarrollo y un final normal? O a lo mejor el texto puede partir con el final de la historia y se va, ¿cierto?, al inicio,
que ocurre mucho en los textos contemporáneos, o quizás, ¿cierto? La historia me habla sobre el final de una historia, por ejemplo, parte diciendo que esa persona, ¿cierto?, murió y hace una retrospección de por qué fue asesinada esa persona. Entonces, también hay que preguntarse sobre el estilo de la escritura. Y finalmente, vamos a analizar el punto de vista particular o la experiencia cultural reflejadas en una obra literaria. Es decir, después de que subrayé las palabras que yo consideré que tienen un segundo significado, me pregunté el contexto, dónde se desarrolla la historia, me pregunté cuántos personajes participan, también me pregunté sobre el estilo, voy a hacer finalmente una reflexión, ¿ya? Y esa reflexión tiene que ver con todo el paso que yo hice anteriormente. Entonces, ejemplificando esto, lo vamos a hacer con los siguientes textos. Ya, por eso voy a activar el chat, o también pueden activar su audio y vamos a hacerlo en conjunto. Ya. Estos son pequeños microcuentos que me gustan mucho, que yo los saqué Santiago en 100 palabras, ¿ya? Y me gusta porque como son las clases de nosotros son tan cortitas, no puedo leer un texto tan extenso con ustedes, que lo podía hacer en clase presencial, por eso lo elijo porque tiene mucho dentro para poder analizar, ¿ya? Por ejemplo, este texto, el primer texto, vamos a responder la pregunta. Por ejemplo, imagínense que en la prueba de transición de un texto cortito le hacen esta pregunta. ¿Qué visión de la sociedad refleja el texto anterior? ¿Cómo respondo esa pregunta? A través de los siguientes pasos. Fíjense aquí en su mano derecha. Para responder esa pregunta que me involucra a que yo tenga que interpretar todo el texto para buscar qué visión de la sociedad refleja el texto anterior, primero voy a identificar el contexto, en qué situación se da ese texto narrativo y punto de vista de los personajes. ¿Cuántos personajes participan? ¿De qué me habla? 2, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a identificar o subrayar en el texto aquellas palabras denotativas y connotativas que te ayudan a interpretar. Todas aquellas palabras que yo considero que tengan un segundo significado y que me va a ayudar a interpretar. También, tercer paso, voy a identificar cómo se estructura el texto. Cómo el autor dispone las palabras para poder expresarse. Usa un lenguaje coloquial a lo mejor, ya. Cómo parte con un inicio, me presenta los personajes o va directamente al desarrollo y al final. Y cuarto, que es nuestro objetivo en general, voy a interpretar la idea global que quiere expresarse en el texto. Ya. Vamos a leer este texto cortito y vamos a ir aplicando estos 4 pasos para responder finalmente a la pregunta que alude a que yo tengo que interpretar. El pago de Chile, mención honrosa. Elvis está vivo. Me lo encontré ayer en Agustina con San Martín, ebrio como diuca. Se lo estaban llevando detenido a la 3ª comisaría. Le pagué la fianza y lo acompañé, buscando una botillería abierta. Te equivocaste de país, Elvis. En este país no sabemos tratar a los ídolos. Le dije. Él me miró, se tragó un par de anfetaminas y se perdió botillería adentro. ¿Qué? Entonces, vamos respondiendo. Identificamos entonces el contexto. ¿En qué situación se está dando este relato? ¿Alguien sabe en qué situación se está dando este relato? ¿O qué me cuenta en general? ¿Cuántos personajes participan? Eso es un análisis súper básico ya de un texto narrativo. ¿Cuántos participantes se encuentran en este texto narrativo? 2, 3, 4, 5 o solamente 1. ¿Alguien sabe? 2. 2. ¿Quién? Como mínimo el hablante y el, entre comillas, Elvis. Ya. Cuando hablamos de hablante, no hablemos de hablante en texto narrativo, hablemos de narrador. ¿Ya? Eso. Porque si hablamos de hablante, nos vamos al campo de los discursos, ¿ya? Estamos en el campo de la narrativa, entonces hablamos de narrador, ¿ya?
tratemos de participar también harto, porque aprovechen de que estamos aquí estudiando en conjunto, porque si después estudian solos, se les olvida. Ya, muy bien, hay dos. Narrador, un tipo de narrador, en este caso es un narrador testigo, porque dice que él observa, ¿cierto? En este caso a este personaje, se lo estaban llevando detenido a la tercera comisaría. Él observa, ¿ya? Es una acción. ¿Por qué no es protagonista? Porque no es una acción propiamente tal. Él observa lo que le está pasando a este personaje que es Elvis. Hay dos personajes entonces en la historia, el narrador testigo y Elvis. Elvis es un personaje particular, ¿ya? Porque ¿qué le pasa? Que lo encontró, ¿cierto? Se lo llevaron en este caso a la comisaría, algo hizo, dice que también está vivo, lo relaciona, tiene que ser un personaje que lo relaciona, en este caso, con este personaje, este cantante famoso Elvis, porque no es Elvis en general, po. A lo mejor es un imitador, ¿ya? Que canta sus canciones, ¿ya? Me lo encontré ayer en Agustinas con San Martín, ebrio como yuca. Por estar ebrio, como sabemos, ya una idea intertextual, sabemos que aquellas personas que si se encuentran en la calle ebrio se lo llevan, en este caso, los carabineros, ¿ya? Por eso ahí lo comenta. Le pagué la fianza y lo acompañé buscando una botillería abierta. Te equivocaste de país, Elvis. En este país no sabemos tratar a los ídolos. ¿Qué realidad da cuenta aquí el narrador? Te equivocaste de país, Elvis. En este país no sabemos tratar a los ídolos. ¿Por qué dice eso? ¿A alguien se le ocurre? Tenemos a Montserrat en línea, a Jennifer, a Ariel, a Brian, Martina, Bastián, Araceli, Osvaldo. Si no quieren hablar, por último escriben en el chat, pero es importante. Si no importa que no entiendan bien, traten de dar una opinión, no importa si le aciertan o no, pero estamos reforzando, estamos hablando, partiendo desde el inicio, ¿cierto?, de una interpretación. No importa que no nos equivoquemos en esta clase. Porque no se le ofrecían privilegios, claro. No sabemos, porque de repente también una persona que es ídola, en este caso, muchas veces la fama, también habla sobre la idea de la fama. Fíjense que Elvis es un personaje que nosotros conocemos, un cantante que fue tan famoso, entonces también puede aludir ahí esa idea de que la fama es fugaz, ¿cierto? Mientras la fama dure, la persona es importante. Mientras que no es importante, se olvida. Quizás por eso este hombre cayó en este vicio, ¿cierto?, en depresión, y lo va a desarrollar en estas palabras, por ejemplo, que encontramos ahí. Anfetaminas. ¿Para qué sirven esas palabras? ¿Para qué sirven esos medicamentos? Las anfetaminas. ¿Alguien sabe para qué sirven esos medicamentos? Porque también es una palabra que es el paso 2, connotativo, denotativa, que nos va a ayudar a buscar un trasfondo. Fíjense que este personaje que está embriagado y que se consideraba como, en este caso, un ídolo, está borracho, dice ebrio, y toma un par de anfetaminas y se perdió botillería adentro. A pesar de que estuvo ahí detenido porque estaba borracho, ¿qué buscó al final? Seguir en la botillería. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Lo que hicimos, identificamos dos personajes, el narrador testigo y el narrador, y el personaje Elvis. ¿Cuáles son las palabras que tenemos que subrayar? Ebrio, está vivo, en este caso aún sigue con vida. Otra palabra, en este país no sabemos tratar a los ídolos. Ahí vislumbramos esta idea de que la fama es tan fugaz, ¿cierto? Que en este caso no se nos olvidó rápido, ¿cierto?, la participación de este personaje y lo dejamos fuera de la sociedad. ¿Y qué pasó con este personaje? Cae en depresión y también lo podemos analizar aquí, en la palabra anfetamina, y que se perdió botillería adentro. Entonces, nos muestra una realidad de la sociedad. Este pequeño texto nos muestra una idea de la sociedad, que muchas veces a las personas que nosotros, por ejemplo, encontramos famosas,
La fama es tan fugaz que al final después son olvidados. Y aquí hay un ejemplo de olvido. Este personaje Elvis, ¿cierto? Que quizá en un momento fue famoso, ya fue olvidado por la sociedad y cae en el vicio. Eso es lo que demuestra ese texto. Entonces, ¿qué visión de la sociedad refleja el texto anterior? El olvido, ¿cierto? Esta fama que es fugaz, ¿cierto? El olvido de los ídolos que al final determina que estos mismos ídolos caigan en depresión. Y eso ha pasado mucho. Ya nosotros tenemos varios ejemplos de esa situación. Otro ejemplo cortito que nos va a servir para desarrollar ideas de interpretación, ¿ya? Este pequeño también microcuento. Se llama Reencuentro. Dice ahí, querido cuento, las circunstancias de la cárcel nos separaron. No era fácil atenderte con el soundtrack de los insultos y el zumbido de las mujeres esquizofrénicas. Sin embargo, me esperaste y con la narración pude mirarme en el espejo de los 11 años y encontrar a mi padre la magia del pasado. Te conté que él partió de este mundo. Aparecieron pequeños pasos míos, conversaciones y caminatas perfumadas con mar y sal. La mano grande que tomaba la mía. Gracias a tu creación visité esa niñez olvidada, hermosa como los dedos de mi madre entrelazando mis trenzas. Entonces, ¿qué visión de la vida refleja el texto anterior? ¿Qué tengo que hacer primero? Como dije, identificar el contexto y el punto de vista de los personajes. ¿Cuántos personajes presenta esa historia? Uno, El realmente. narrador. Uno, el narrador, muy bien. ¿Qué tipo de narrador es? Y también se va a preguntar en la prueba de transición. Protagonista, muy bien. Sí, protagonista. Protagonista, muy bien, porque es una acción propia y principalmente, más allá de la idea principalmente lo que quiere reflejar un narrador protagonista, textualmente utiliza la primera persona gramatical. Querido cuento, las circunstancias de la cárcel nos separaron. A nosotros utilizamos primera persona gramatical, que es la marca textual que utiliza un narrador protagonista. ¿Ya? Entonces hay un personaje que cuenta esta realidad, ¿cierto? ¿En qué contexto se encontraba este personaje? ¿En qué contexto? Querido cuento, las circunstancias de la cárcel nos separaron, no era fácil entenderte Estaba con el preso. sombrar de los... Estaba preso. ¿Ya? Muy bien. Ya, quizás también este texto nos vislumbra el género del narrador. ¿Es mujer o hombre? Mujer. 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 ¿Por qué mujer? Porque habla de mujeres esquizofrénicas. Esquizofrénica. Claro, porque nosotros sabemos, y ahí sacamos una idea de conocimiento cultural, que las cárceles, ¿cierto?, están divididas por género, no son mixtas. Por lo tanto, ya con esas palabras, lo que están haciendo ustedes, están identificando, y en este caso, aquellas palabras denotativas y connotativas que te ayudan a interpretar. Vimos que hay un narrador protagonista, y vimos también que el género de este narrador es, en este caso, femenino, es una mujer. ¿Por qué? Porque a través de esa oración, que ella escuchaba estos zumbidos de mujeres esquizofrénicas, dimos a entender que era una cárcel de mujeres. ¿Qué contexto también desarrolla esta historia? Desarrolla un recuerdo, ¿y un recuerdo de qué? ¿De su infancia? De su infancia. ¿Cuáles son las marcas o palabras que me identifican que es una infancia? Habla de una mano grande. Que tomaba la mía. ¿Qué significa la mano grande? ¿El papá? Ya. Protección también tenemos, ¿cierto? Además dice niñez olvidada.
Niñez olvidada. Ahí hay también una palabra textual explícita que me ayuda también a entender el contexto. Entonces, estamos hablando de una mujer que recuerda su infancia, que estuvo, ¿cierto?, en una cárcel, ¿ya? ¿Y para quién escribe este texto? ¿Cómo parte el texto? Me identifica propiamente tal, ¿para qué está escrito? Querido cuento, ¿a quién le escribe? Al cuento, ¿no? Ya, ¿y eso qué quiere simbolizar? Porque acuérdense que estamos hablando de distintas interpretaciones, no estamos alejando de lo obvio. Tenemos que buscar el trasfondo, y eso también, y eso es lo que estamos trabajando ahora. Si yo escribo un texto, ¿para quién lo escribo? Cuando escribo un texto bien personal, es como escribir un diario de vida. ¿Para quién lo escribo? ¿Siendo para el mismo? Para él mismo, muy bien. ¿Y con qué intención escribo un diario de vida? No sé. ¿Para qué hago un registro de mi vida? Como para desahogarse y expresar lo que siente. Muy bien, y que queda ahí plasmado como un recuerdo permanente. Porque también de repente uno en la vida es muy olvidadizo, y para eso se crearon los diarios de vida, para uno registrar nuestra vida y que algún día en un momento X de nuestra vida volver a leerlos. Y eso es lo mismo que pasa con los textos literarios que son biográficos o los mismos textos que escriben los autores, que explayan ciertas reflexiones, cierto de la vida y que nos va a servir que en algún momento poder recordarlos. Y esa es la intención de este texto. Esta mujer, ¿cierto?, que estuvo presa, ¿cierto?, en este caso estuvo encerrada en esta cárcel, ¿ya? Nos habló de su infancia a través de su escritura personal, por eso escribió un cuento, y nos habla, nos vislumbra cómo fue su infancia, quién estuvo ahí, ¿ya? Cómo fue su contexto anteriormente, porque nos habla de estos insultos y zumbidos entre todo lo que le está ocurriendo. Ella escribe una reflexión de su vida, y esa es la interpretación que podemos dar del texto. ¿Qué visión de la vida refleja el texto anterior, cierto? Este texto personal, esta visión del mundo introspectiva que nosotros podemos hacer personalmente de la vida, y la registramos a través, cierto, de un texto personal. También Anyara, como dice, con la intención de expresar los sentimientos de ese entonces y en un futuro poder releerlo. Muy bien. Y seguimos. Entonces, con estas habilidades podemos también expresarlo en este tipo de lecturas narrativas. Y finalmente, otro texto cortito que podemos también ver qué visión de la sociedad refleja este texto. Ciudadano promedio. Detrás de las rejas siempre empieza la calle. Los ciclistas, gente con uñas rotas y largas alfombras de cemento. Si miramos con detención, veremos en la vereda a un viejo que está sentado mirándose las uñas rotas, que no parece ni ciclista, ni pavimento, ni reja, aunque quizás sea un poco de todo eso, porque a veces lanza de su bicicleta piedras rotas al descubrir que lo acorrala una reja. Fíjense la imagen. ¿A qué aspecto de la vida, ciertos de la sociedad refleja este texto anterior? Si nos habla primero el título, dice ciudadano promedio. Esto está utilizándose mucho ahora con todo esto de los bonos y todo lo político. ¿A qué se refiere con el ciudadano promedio? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el ciudadano promedio? Es la persona que tiene todos los recursos, no tiene los recursos, está entre recursos, no recursos que tiene Clase socialmente. media. Clase media, ya. Sí. Detrás de las rejas, entonces, vamos a identificar todas esas palabras que nos ayuden a interpretar qué visión de la sociedad refleja este texto. Primero, ¿cuántos personajes aparecen en la historia? Uno. Ya. En este caso, habla, ¿cierto?, a un viejo que está sentado mirándose las uñas rotas. ¿Qué tipo de narrador es? Recordamos materia de otros años. ¿Qué tipo de narrador es? Cuando yo cuento, o sea, se cuenta la historia, pero la historia es de otra persona. Sé lo que siente, sabe lo que piensa, lo que reflexiona, sabe sus acciones.
pero la historia es mirada desde una perspectiva de tercera persona gramatical, donde hablo de ellos, ellas, él o ella. ¿Qué tipo de narrador es? Empieza con O. Objetivo. No. El objetivo Omnisciente. omnisciente, ya quedé sorda, ya. Omnisciente. Omnisciente, ya. ¿Por qué no es objetivo? Porque cuando es objetivo, solamente tiendo a informar la historia de otra persona, pero solamente sus acciones, porque cuando yo hablo sobre una realidad objetiva, tiendo a decir los hechos, las acciones, pero no hago un juicio personal. El omnisciente sí hace un juicio personal, sí habla sobre lo que piensa el personaje y lo que hace, ¿ya? Pero en tercera persona gramatical. Entonces, este texto es omnisciente, ¿ya? Entonces me habla sobre este viejo que está sentado en la calle y que sufre, a lo mejor está sufriendo, ¿cierto?, su vida, por eso se llama ciudadano promedio, a lo mejor está sufriendo económicamente, que también está sufriendo psicológicamente, y que es lo que trata de destacar este texto, que al final pasa a ser parte del ambiente. Es como tanto el sufrimiento que ya forma parte, en este caso, del ambiente que lo está rodeando. Por ejemplo, fíjense las rejas que ya están dentro de él, ¿ya? Entonces, todo lo que siente es reflejado en sí, quizás en el contexto, en la situación, en donde vive a lo mejor. Entonces por eso forma parte de eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque empieza a describir la situación en que está inserto este viejo. Detrás de las rejas siempre empieza la calle. Los ciclistas, gente con uñas rotas, ahí gente con uñas rotas, yo lo subrayo porque me muestra una realidad de carencia, ¿ya? Largas alfombras de cemento, me muestra a lo mejor esta idea de urbanización, ¿cierto? Pero que sin embargo no tengo la naturaleza donde me puedo reflexionar sobre la vida, porque muchos de los escritos, la naturaleza, cuando yo hablo de árboles, flores, siempre me va a estar reflejado la libertad. Pero cuando me habla de urbanización, construcciones, cemento, siempre los literarios lo aluden a la idea de la prisión, la decadencia, el encierro. Entonces, eso es lo que connota la idea de decir largas alfombras de cemento, esta idea de urbanización, esta idea de encierro. Aparte de ser un lugar civilizado, esta persona está sufriendo. Si miramos con detención, veremos en la vereda un viejo que está sentado mirándose las uñas rotas. Viejo, hablamos de esta persona que quizás, subrayo la palabra viejo, porque tiene que ver quizás con la idea de esta persona que, a pesar de que vivió ya su experiencia de vida, no tuvo una buena calidad de vida y por lo tanto está sufriendo. Su vida ya pasó. Quizás ya no hay un retroceso del tiempo que lo pueda ayudar. Por eso ahí tenemos la imagen que nos connota mucho, ¿cierto? En este caso, ideas. Aunque quizás sea un poco de todo eso, aparte de que todo lo que está sufriendo y ya como que forma parte ya del contexto de las situaciones que está viviendo, porque a veces lanza de su bicicleta piedras rotas al descubrir que lo acorrala una reja. ¿Ya? Entonces, todo lo que está ahí en el texto connota, ¿cierto?, esto de la precariedad, ¿cierto?, de la vida, de la crisis que arroja la economía, ¿cierto? Y eso lo podemos ver reflejar en este texto. Este texto tiene muchas interpretaciones, ¿ya? Que lo que acabo de yo dar es una interpretación, ¿ya? Que nosotros lo vimos a través de subrayar todas estas palabras. Uñas rotas, ahí vemos la precariedad, ¿cierto?, de la vida, largas alfombras de cemento, esta idea de viejo, esta persona que ya pasó el tiempo y no puede volver atrás, esta idea de reja, de prisión, ya, tirar piedras, es decir, esta idea de que ya en la vida no queda nada, etc. Entonces, esa es la habilidad que tiene que reforzarse desde hoy, ¿cierto? Y con las actividades que vienen en las siguientes clases. ¿Qué tienen que hacer entonces? Con los 4 pasos que yo enseñé,
donde tienen que identificar primero cuántos personajes están, qué tipo de personaje, qué tipo de narrador. Van también a subrayar en el texto de la tarea que me van a mandar, ¿cierto? Van a hacer lo siguiente entonces. Van a leer un pequeño texto que es de una página, ya que se llama Faltan sombreros rojos, de María Gladys Esteves, ya. Van a leer el texto de manera comprensiva, van a encerrar en el texto aquellas expresiones que evidencian palabras y frases claves que tengan un significado connotativo o denotativo figurativo, las van a identificar y entre paréntesis, si usted quiere hacérmelo en el cuaderno o en Word, tiene la aplicación de ponerle colores y usted entre paréntesis ahí le va a colocar qué significado le da a usted a esa palabra. Es el trabajo que vamos a hacer. ¿Ya? Usted va a subrayar, vuelvo a decir, va a leer el texto, que es una pura hojita de un cuento, va a subrayar todas esas palabras que usted considere que tienen un doble significado, lo va a enmarcar con algún color, me va a poner entre paréntesis qué idea usted cree. Amor, me puede poner reflexión de la vida, existencialismo, usted lo que cree que significa. Y después de que haga ese trabajo, va a responderme en visión de la sociedad. Y esa es la tarea que me tienen que mandar durante la semana. Este texto lo voy a subir ahora a WebClass, va a estar disponible ahí, ¿ya? Y junto con la clase para que ustedes se acuerden de qué pasos tienen que hacer, que es esa. Para que todos